Bien, pues buenos días. La de hoy es la última clase de polifonía tradicional y está dedicada a África, al sudeste asiático y Oceanía, pero solo a algunas de las etnias, algunos de los pueblos que practican algún tipo de polifonía más o menos rudimentaria. Al decir rudimentario se habla del más simple, una drona o un pedal que a veces es sostenido, a veces es también rítmico o mixto y una melodía, pero en algunos casos es más complejo, a tres voces, etc. Solo señalaremos algunos de estos pueblos, primero de África, después algunos puntos del sudeste asiático, como el Japón. La tradición del Japón es un tipo de polifonía simple, más bien rítmica y basado en un ostinato, lo veremos ahora ilustrado con notas también, y las oiremos cantar. Es una forma canónica, simple, es un poco extraño, ya ahora lo veremos en un momento. ¿Acaso tan extraño para oídos occidentales como la música shinto, que he citado alguna vez, que es música religiosa del Japón? Esto no lo tengo, no lo puedo ilustrar, además es una cuestión instrumental. Pero un músico occidental, cuando oye estas flautas japonesas tocar estas cosas, es una cosa, vamos, no se atienen a acentos tonales ni a nada. Esto es la música shinto de Japón, la instrumental. Lo que vamos a ver hoy es otra cosa. Decía, la tradición Ainu, el pueblo Ainu, que está en el norte del Japón, es la tradición polifónica más aislada del mundo. Es decir, está distante miles de kilómetros de la más cercana, Taiwán y alguna más. Ahora lo iré mostrando. Bueno, este mapa ya volveremos a él, y también el año que viene, en un momento, cuando hablemos de Oceanía, volveremos a él. Es un mapa que ilustra los movimientos migratorios humanos desde hace 150.000 años aproximadamente. Es decir, en Australia propiamente no hay la población aborigen, la población tradicional de allí, no hay una polifonía como la que estamos intentando ilustrar aquí. En cambio, en algunos de los archipiélagos, esto es la Melanesia, esto es Polinesia y esto es Micronesia, en algunos de estos sí, hay algunos fenómenos curiosos, los ilustraremos brevemente también. Y volveremos al mapa, a este mapa, cuando hablemos de Oceanía. Primero hablaremos de África, de algunos puntos, o África Central, donde está la etnia Bantu y Khoisan. Después saltaremos a la tradición Ainu, que está aquí en el norte del Japón. Algo de Taiwán, que es esta isla, enfrente de China. Y por último, Nueva Zelanda. Tenía una chuleta, eso es importante, a ver si la encuentro, aquí está. Bueno, este lo retomaremos probablemente el año que viene, en algunas sesiones este año nos va a dar tiempo. Aquí se ilustran las lenguas tonales que hay actualmente todavía. Esto las hemos citado en algunas clases cuando hablábamos del protolenguaje. Lenguas tonales son idiomas como el griego clásico lo fue, pero de eso no lo vamos a poder ilustrar. Hablaremos de las tragedias y de la glosa, de todas esas cosas. Las lenguas tonales, la mitad aproximadamente de las actuales, de las que siguen vivas, son tonales. Lo que pasa es que la mayoría son de dos tonos. Por ejemplo, la mayoría de lenguas Bantu y Khoisan que se hablan aquí son lenguas de dos tonos. Solo hay dos alturas relativas en la voz de cada hablante. El caso más extremo era el cantonés, aquí arriba. Este tiene 9 rangos de entonación. En Taiwán y en esta zona del sur de Asia también hay bastantes, pero de aquí no vamos a entrar hoy tampoco. También hay tradición polifónica. La coincidencia no es tal cual. Por ejemplo, aquí en Europa, como ven, en los Balcanes no quedan, pero en Georgia sí que queda alguna. Se conjetura, o esto es lo que el tema polémico actualmente, se conjetura que todas estas lenguas tonales y otras perdidas, como el griego clásico, son más antiguas que las lenguas articuladas. Pero, en fin, ahí está el debate ahora. Las lenguas articuladas, ya lo ilustramos, son del Cromañón y según los estudios lingüísticos y genéticos, pues pueden tener una antigüedad entre 200.000 y 400.000 años. Bueno, si estas estaban ahí, en algún momento tenían que estar. Este tema de las lenguas tonales y su relación con los orígenes de la música o del habla lo retomaremos en algún momento, pero este curso no va a poder ser. El año que viene sí. Bueno, esta es Jordania, yo soy Jordania, de donde proceden estas últimas clases de polifonía. Es prácticamente lo único serio y exhaustivo, o sea, completo, que hay publicado en inglés sobre estos temas de polifonía tradicional.
y los ejemplos que se muestran aquí y los datos que se muestran aquí proceden de él, que a su vez es georgiano, nació en Georgia, actualmente su madre creo que es australiana, tiene las dos nacionalidades y ahora está enseñando en Sydney, es un musicólogo de renombre. Lo cité en la clase de ayer también. Es muy polémico, ha sido muy criticado porque sostiene eso, sostiene que la habilidad de cantar y sobre todo cantar en grupo es mucho más arcaica que otras actividades. En eso es casi seguro que tiene razón. Después, en el modo como lo argumenta, en ese tema yo creo que también, pero también se dedica a temas sobre el origen del lenguaje, sobre el origen de la música, como los que hemos visto en las primeras clases. Y ahí, pues en el modo como él lo plantea, pues tiene críticos, o sea, detractores y gente a favor o no. Es un tema que trataremos más despacio en el futuro. Es decir, en el fondo tiene razón. Está seguro que antes chillábamos y cantábamos y gritábamos, bueno, cantábamos lo que cantáramos, que otras cosas. Pero él también ha postulado que los orígenes del lenguaje hablado tienen su raíz precisamente en estos sonidos entonados, es decir, que es de la opinión de que el habla o las lenguas articuladas han surgido como consecuencia de una facultad musical anterior. Bueno, habla de evolución y de temas interesantes, pero que ahora mismo son objeto de polémica en el extranjero, allí de los Pirineos, y bueno, ya iremos ilustrando algo más. Está aquí porque los materiales proceden de él y de justicia es. Bueno, esto es África, tenía un láser, a ver si lo tengo. En África vamos a distinguir 4 grandes zonas, aunque hay más. Es decir, cuando se hacen las subdivisiones, no son naturales, más o menos por población, etcétera, se habla del norte de África, porque aquí está el Sáhara, que es enorme. Entonces se habla del norte de África, Sáhara, y después África subsahariana. Y de la África subsahariana se suele hablar así: el este, el oeste, que es esta zona de aquí, debajo del desierto, África central y el sur de África. Y ese esquema es el que vamos a seguir. Aquí lo podemos ver, aquí es una ilustración política, es decir, los estados políticos a veces coinciden con esta especie de fronteras naturales y a veces no. Nosotros nos vamos a limitar a señalar dónde hay polifonía, en los Pirineos del Congo, en las zonas de la selva, en algunos puntos, y el resto lo vamos a omitir. En este mapa lo que se ilustran son los grupos lingüísticos que hay en África. Por ejemplo, las lenguas Khoisan y las lenguas Bantú ocupan toda esta zona. Khoisan es la verde, las Bantú son Níger-Congo, toda esta amplia zona. Estas todas son lenguas también de 2 tonos. En tiempos hace más de 1000 años, los pigmeos, ahora los oiremos también en un vídeo, ocupaban todo el centro de África, pero fueron desplazados por la población bantú progresivamente. Esto creo que es hace 1000 años más o menos, sí, perdón, 1000 años antes de Cristo. Es decir, toda esta zona estaba ocupada por pigmeos o etnias relacionadas con los pigmeos, y progresivamente fueron desplazados hacia las selvas o mezclados, la población ocupada, digamos así, sustituida. Actualmente son las lenguas bantú las que ocupan la mayor parte, mientras que los pigmeos y otras lenguas ocupan zonas de selva, digámoslo así. Ahí se practica también ese tipo de polifonía. Vemos ahí. Vamos por puntos, los puedo ir señalando aquí. En el este de África, que es esta zona de aquí, aquí la escala más frecuente es la pentatónica. Están los Masái. Los Masái no practican una polifonía muy diferenciada. Saben que son los Masái, esos tan altísimos que dan botes, los que sacan mota también. No sé si veo a José Mota, que se busca oír. Que tú sabes, ¿qué 3 cosas sabes hacer? Dice, ¿sabes? No sé qué, sí. ¿Sabes saltar como los Masái? Pues eso. No los vamos a ilustrar. Bueno, si quieren podemos poner alguno, pero no es una cosa tan compleja. En cambio hay otros que se llaman los Wagogo, y de este sí podemos poner un pequeño línea. Los Wagogo tienen 2 características principales. Uno es que utilizan una escala de tetratónica, es decir, solo con 4 sonidos,
Y en la etnomusicología se les conoce también, son famosos también porque son la única tradición de África, es decir, la única etnia de África que utiliza canto difónico. Canto difónico no le hemos dedicado una clase este año, pero hay cosas en YouTube del año pasado y tienen un artículo en el programa de estética, supongo que ya saben lo que es, ¿no? También salió en el programa este hace poco en la tele, en ese concurso de canto, no sé qué, también salió un chico haciendo canto difónico. Entienden lo que es, ¿no? Se emite una fundamental, se deforman las cavidades, entonces se disocia un armónico y es el que se flauta. En alguna de estas etnias, la veremos en un momento, incluso los niños también hacen un juego de esos. Pinchan, un Beatle es un escarabajo, ¿no? Se me olvidó comprobarlo anoche. ¿Un qué? Un Beatle. Como los Beatles, Beatles, no, escrito con dos es, Beatle. Bueno, es un insecto que con alas, no sé, los niños hacen eso, lo pinchan, se lo ponen en la boca perdón, en la boca, me parece, espérate, me estoy viendo. Ahora llegaremos a ver, me estoy anticipando. Es decir, en las tradiciones africanas que vamos a ver hoy, los wagogo, es la única que utiliza en sus cantos también los sobretonos, los armónicos. Escuchemos, tengo un par de producciones de wagogo, a ver que lo localice. Optativa, wagogo. Hay más cosas, en la página, quiero decir, no solo están estos cuatro, también en la página habrá alojados también cortos de los wagogo, aunque no estén cantando. Y aquí vamos a ver solo estos, no son muy largos. Ese tipo de gritos se llaman yodel, a veces fascinaban a Stravinsky y a otros. Aquí tenemos un coro
Estoy durando, ¿eh? ¿Cómo puede ser? No puede durar tanto. No avanzaré. Bien, como ejemplo, y como no se les ve cantar, pues cuando lo montemos la podemos poner entera si acaso. Estas son más largas. Es estático también el vídeo. Pueden apreciar como músicos, el tono siempre está presente por todas partes. La segunda es en perfecto también, pero los pasos suelen ser tonos, semitonos. Más allá, también hay tradiciones, pero aquí estamos buscando, quiero decir, en países árabes, en otras partes, pues hay microtonos también, o tonos, tonos menores que el semitono, si puedo hablar así. Pero aquí andamos buscando solo aquellos puntos arcaicos que practican algún tipo de polifonía simple o compleja, como la que vimos ayer. Mira, que aquí lo único que se está intentando mostrar es que claro que no estamos cantando una voz 50.000 años. Las voces que sean, los niños que eso ya... de aquí sí que se ve. Creo que es la misma, ¿no? Es el mismo tema. Este asunto de la monofonía, hasta muy tarde en la historia o muy recientemente,
Es algo así como si al cabo de los milenios alguno hubiera visto la luz o algo así en la iluminación. Mira, esto no se nos había ocurrido antes, esto no tiene ningún sentido, ni se argumenta tampoco. Es una presunta verdad repetida, aceptada, que nadie cuestiona. En realidad el enredo arranca desde 1500, cuando lleguemos al Renacimiento ya lo aclararemos, tienen nombres y apellidos. Bueno, tienen nombres y apellidos los que lo dejaron escrito, ya ilustraremos el asunto. Tiene que ver con la camerata de los Bardi. Dejamos el este de África y vamos a ver un poco de los pigmeos, lo vamos a ilustrar en un momento. En el centro de África, como decía antes, toda esta zona estuvo ocupada antes del 1000 a.C. mayormente por lenguas khoisan, pigmeos, se les llama pigmeos. Los más famosos son los pigmeos Aka, escrito con K, pero hay otras tribus. Progresivamente en los últimos 2000 años pues han ido ocupando zonas de selva y la población mayormente ahora, lingüísticamente hablando, son lenguas bantú. Lo curioso es que todos estos nuevos pueblos bantú y otros alrededor adoptan las prácticas de los pigmeos, que parece que son un poco más complejas. Los pigmeos, por norma general, utilizan también este tipo de técnicas de yodeling, gritos y otras cosas que ya no he oído aquí. Y lo más curioso, aquí se encontró una vez, está registrada, un tipo de canción a 7 partes, es decir, con dronas rítmicas, con 7 voces, diríamos, aquí en Occidente. También hay autores que escribían hasta los años 60 y 70, decían que nunca han escuchado entre los pigmeos, Aka y algunos de estos pueblos cantar a unísono. O sea, si hay varios, siempre cantan a más de una voz. Si está solo, pues claro, si está solo practicas el asunto este de los difónicos. Después hay otra población no pigmea, también interesante, practica un cierto tipo de polifonía basada en escalas pentatónicas y también de 6 notas. Actualmente los etnomusicólogos muchas veces tienen muchas dificultades en algunos de estos pueblos, como el que acabamos de escuchar. Era un texto, hablaba de aleluya y algo así, era una especie de texto de tradición cristiana, pero la música que estaban haciendo no era para nada occidental. Pasa igual que en la Polinesia y Oceanía. Tendemos a pensar que estas gentes, bueno, los de Hawái, todos estos, ¿no?, de Micronesia, cuando vemos en las películas, que cantan en diatonía y unas armonías muy próximas a las nuestras. Se tiende a pensar que eso es una especie de contaminación o algo así desde que los descubrimos, pero esto es falso. En 1700 y pico, en los primeros libros de Cook, el almirante Cook y sus navegantes, ya se cuentan estas cosas. Ahora lo ilustraremos en un momento. Es decir, que esta gente ya cantaba así antes de que llegáramos nosotros. Quiero decir, los europeos. De los pigmeos tengo aquí solo tengo de los Aka, pero este está en castellano, más que lo podemos entender mejor. Pero ya les digo que hay más etnias, no son los únicos. Las podría citar, pero no viene al caso aquí ahora. Están los Ituri, los Mangome, los Mambengele, hay muchos. A ver si son estos los que andaba buscando. Son más de 500 etnias. Los pigmeos Akas, que viven en el suroeste de la República Sudafricana, han elaborado una tradición musical radicalmente diferente de las etnias vecinas que no existe en ninguna otra región del continente africano. Desde siempre la música y el baile han estado estrechamente vinculados a los acontecimientos socioculturales de la comunidad Aka. Forman parte integrante de los ritos, en especial con motivo de las ceremonias que acompañan la inauguración de nuevos campamentos, las grandes cazas, las reuniones de varios campamentos o los funerales. Esta forma de expresión única es un tipo muy complejo de polifonía contrapúntica a 4 voces. Al contrario de los sistemas polifónicos que son representados mediante notas, la tradición vocal de los pigmeos Akas permite la expresión espontánea y la improvisación. La comunidad ha elaborado formas musicales muy complejas. Cada cantante puede, durante la ejecución de una canción, modificar su voz para producir una multitud de variaciones,
lo que produce la impresión de que la música está en continua evolución. Los cantos suelen estar acompañados por diversos instrumentos de percusión y de cuerdas específicos para cada circunstancia. Entre los instrumentos de fabricación artesanal más empleados figura un tipo de tam-tam local, en ceco, una especie de arpa llamada gedale bagongo y un arco de una sola cuerda, vela. Mediante los cantos se transmiten los conocimientos considerados esenciales para la cohesión del grupo y la preservación de los valores de la comunidad. Los bailes se acompasan batiendo palmas. Según el ritual, ciertos bailes son ejecutados por hombres, otros por parejas mixtas y en algunos casos a las mujeres al principio encargadas de la supervivencia comunitaria. Poco a poco las mujeres irán haciendo sitio a los hombres que ocuparán la primera fila por orden jerárquico y de excelencia entre los maestros bailarines iniciados. Los cantos y bailes se efectúan entre instrumentistas que evolucionan en medio de la escena. Las fuentes de inspiración coreográfica son principalmente escenas de la caza. Por ejemplo, los pasos ejecutados imitan la progresión del grupo de caza en la selva o el comportamiento de la fauna. Los bailarines más talentosos se destacan del grupo para ejecutar pasos específicos. En la página podrán, en un par de meses, quizá en Navidad, consultar todas estas cosas. Bien, dejamos a... no lo acabo de decir. Los etnomusicólogos, decía, tienen muchos problemas en ocasiones en la música de algunos de estos pueblos, distinguir lo que es popular de lo que es tradicional. Es decir, lo que es arcaico, a veces es evidente, a veces no, porque toda esta gente hace mixturas de influencias actuales. La que hemos oído no, decían aleluya, pero el fondo musical era claramente de ellos, no eran... Y también en muchos de estos pueblos, no en los primeros, ciertamente, en mitad de la selva, existe una música, como pasaba en las regiones europeas, una música más occidental, o sea, que también la aprenden, también se les enseña. Pero estamos intentando mostrar la que es propia de ellos. Del este no vamos a citar nada más, pero del sur, vamos hacia el sur, aquí tenemos... Lo más curioso, más interesante, son los ikun. Los ikun, yo no sé pronunciarlo. Los ikun son un tipo de etnia que utilizan un tercer elemento de articulación. La mayoría de lenguas actuales, incluyendo las tonales, lenguas humanas habladas, se basan en consonantes y vocales. Los vocales son los sonidos con altura que emiten mis cuerdas y yo eso lo voy deformando con todas las consonantes, incluyendo las lenguas tonales, también tienen consonantes. Pero estos utilizan un tercer tipo de articulación. El tercer tipo de articulación se suele escribir así. Yo no sé pronunciarlo, es una especie de chasquido gutural. Son los ikun, escriben así, con una admiración. Ikun. No pinta ayer, desde ayer yo no sé qué pasa. Es la pizarra, algo aquí. ¿Acabado en H? ¿Acabado en H? No, en G. Es una G. Pretende ser una G mayúscula. Vale. Parece una H mayúscula. De los san tampoco puedo ilustrarles, pero vamos a hablar un poquillo. Los san se escriben así, san, no sun como el sol, sino con A. Los san utilizan en sus cantos mayormente sílabas y palabras aisladas, muchas ocasiones imitación de cantos animales, cantos de pájaros, etc. Pero usan ampliamente la polirritmia. La polirritmia, en alguno de los vídeos del año pasado se habla de un modo más general. Se cita eso, es decir, el fenómeno más frecuente en toda África es la polirritmia. La polirritmia son mezcla de ritmos complejos, bueno, ya saben lo que es, uno va a 7, otro va a 4, otro va a 3, al punto que muchos estudiosos occidentales, o los que han ido por allí, sabiendo música y siendo músicos consumados, tienen dificultades en hacer este tipo de cosas. Me estoy acordando de Polo Vallejo, que es otro etnomusicólogo español de nombre mundial, ahora no sé por dónde anda. Este ha pasado muchos veranos allí, no recuerdo la etnia exacta en la que estaba, pero se lo escuché en una conferencia hace muchos años contar. Decía, es que llevaba ya allí yendo un par de años, en los meses de verano, en fin, cuando
programaba sus viajes, se quedaba entre ellos unos meses, aprendía todo. Dice, y las malditas canciones polirrítmicas, cantadas, que las cantaba todo el mundo a coro, en fin, no lo conseguía meter. Dice, y así estuve hasta que, no sé, dijo, el segundo año, la tercera vez que fui allí, uno de los ancianos de allí se apiadó de mí y me dijo el truco. Dijo, mira, aparte de dar las palmas y hacer todo eso, tú canta, guíate por el texto, por las palabras. Y en efecto, dice que desde que empezó a... Es decir, tomó el patrón métrico no por sus cálculos de si era 4, si era 7, si tengo que dar la palma y no, sino que las palabras, el ritmo de las palabras. La propiedad de la polirritmia es que, claro, los pulsos no siempre coinciden. Durante un buen rato pueden estar pulsos cada cual, hasta que, depende de los compases que mezclen, los pulsos, los patrones que mezclen, en determinado punto coinciden. Bueno, dice que desde ese momento lo aprendió, es decir, lo que no conseguía obtener por un medio racional, y porque es músico, no sabe un músico meter ritmos y calcular notas, lo obtuvo por un método empírico o práctico. Pero según lo contaba, daba a entender como que le habían dejado sufrir, ya tú que vienes aquí cargado de aparatos y teorías y todo, pues ya aprendió muchas cosas, pero esa no lo conseguía. La polirritmia es el fenómeno más frecuente en toda África, y la polifonía no tanto. Estamos viendo los principales puntos. Hay más, hay tradiciones sueltas, a los voces, pero no es lo que estamos buscando aquí. Los San también utilizan la forma canónica, la forma canon, ahora lo veremos. Una especie de, lo llaman así, una especie de cinturón armónico tonal, es decir, una franja en donde todos esos pueblos, o bastantes de ellos, cuando hacen este tipo de armonías, utilizan terceros. Hay ciertos intervalos que son, lo llaman así, intercambiables. Es decir, ustedes pueden cantar y yo siempre que meta una tercera por arriba o por debajo, o una quinta, pues eso, si yo modifico una tercera, ustedes también la oyen y se pasan a mi tercera. Bueno, todo eso permite juegos, cambios y que las cosas se vayan muy bien. Hablan los etnomusicólogos de una especie de cinturón tonal armónico o algo así, donde estos pueblos utilizan intervalos consonantes, como decimos aquí, para progresar esas cosas, que va desde Zambia hasta Zimbabue y Mozambique. A ver, aquí Zambia, Zimbabue, Mozambique, no sé, aquí está, Mozambique. De toda esta zona de aquí, que aquí no se ilustra. Cuando dimos las primeras clases de los orígenes del lenguaje, esta zona es aquella que dijimos varios miles de kilómetros del Valle del Rift. Aquí están la mayor parte de yacimientos que se han encontrado de tiempos de hace 1 millón de años, 2 millones de años, etcétera, están por aquí. Tanzania o Dubái, toda esta zona. Esto es un sistema de fallas geológico muy antiguo, y se sabe que hace 6 millones de años la mayor parte de estas zonas estaban inundadas. Inundadas no es como el mar, sino que estaban plagadas de lagos, ríos y toda clase de cosas. Eso por la hipótesis del simio acuático que citamos aquí. La citamos, pero no la tratamos con mucho detalle en YouTube. También hay un pequeño corto sobre estas cosas. Yo la tercera clase de orígenes de la música y del lenguaje no la sugerí para ver, porque claro, no habla de música, habla de simios que utilizan lenguaje y de los orígenes del lenguaje. Pero si tienen curiosidad, ahí se citan estas cosas. Lo vi anoche y me acordé. De África del Este, pues no vamos a citar más gente. En el oeste de África sí. En el oeste hay 2 grandes regiones, lo que se llama sabana, que es terreno llano, y las selvas, y donde se practica la polifonía, bueno, cierto tipo de polifonía, es en las regiones de las selvas. En las regiones de sabana se practica un tipo de polifonía rudimentaria, pero instrumental. Es decir, sí que hay instrumentos, puede cantar alguno, pero no así en grupo, en coro. Mientras que en las regiones del oeste, sobre todo los Yoruba, siglos A, consiguieron establecer una especie de reinos, o no sé cómo llamarlo, costeros. Es decir, lo que se tiene que entender aquí es que la mayoría de estas etnias, pues aquí en estos entornos aborígenes no son estados, no hay ciudades, hay más pueblos que ciudades, a diferencia del mundo islámico. No quiere decir que cada uno vaya por libre, sino que no hay una estructura social o unas sociedades tan complejas como las que estamos cuando vemos la antigüedad o cuando vemos los países actuales. Pero los Yoruba son fundamentalmente los que hacen este tipo de cosas. En esta región, en la región de selvas del oeste de África, hay más de 500 etnias.
diferentes. Los yoruba son los que han llamado más la atención de la etnomusicología por estas cosas. El uso de terceras y cuartas paralelas en estas regiones de bosques también es frecuente. Las escalas van de 7 a 5, o sea, pueden ser heptatónicas, pueden ser pentatónicas, pero no solo los yoruba, todas las etnias que viven, todos los pueblos que viven en este tipo de entornos selváticos, en fin, que no son ciudades, que no son llanuras, sabanas, etcétera, todos presentan el mismo tipo de prácticas musicales. De estos no tengo, pero de los yoruba, me acordé anoche que sí tenía, pero no producciones musicales, sino lo que tenía era algún vídeo. Lo tengo aquí, lo podemos ver. África. No, pues no lo llegué. Ah, sí, aquí está. Estos son pueblos de África, no vamos a citar ahora. Los griot, por ejemplo, tienen incluso un sistema de varios años de formación de los músicos. De los músicos. Es que allí los músicos no son como aquí, que te sacas la carrera de música y te colocas, ¿no? Sino que el músico puede ser, en algunos pueblos, cualquiera, es decir, no se conocen individuos musicales, o en otros, por ejemplo, los griots tienen una especie de sistema progresivo durante varios años para enseñar a niños y adultos, no voy a decir un sistema como el nuestro, de cursos organizados, pero reconocen grados y niveles, etc. Hay otros, aquí drumes, y aquí tenemos 3 tonos básicos, se referirá a la lengua. Yoruba language is a modern language, and in Este Yoruba tiene language 3. we have 3 basic tones. Do, re, mi. Do is the deep voice, which when you are trying to apply the tone max, it tends towards the left. Esto lo comentamos en alguna clase, no sé si estuvieron o no, no recuerdo en cuál, en el caso del jabo. El jabo, escrito con V, se habla en Liberia. En el jabo también ese es de 2 tonos. Que como hay 2 tonos relativos y improvisan sobre xilófonos, con frecuencia trasladan las mismas cadencias del habla, diríamoslo así, a los xilófonos. Claro, el que sabe jabo puede reconocer que esa que está sonando es casi, probablemente significa tal cosa. Si saben de qué hablan, si es un acontecimiento el día anterior o algo que, pues ellos se enteran, mientras que el occidental está allí grabando y calculando las notas y todo y no se entera de nada, no está diciendo algo parecido. Este no lo había visto. A ver si encuentro alguno que estaba diciendo. Estaba hablando de otra... Ah, sí, los tambores parlantes. ¿De quién eras? De los Mijibemba, creo, y de algunos más, Mijiquenda, algunos más. Pues yo qué sé, puedo probar a bulto, porque parece que todos son tambores parlantes de los yoruba también. A ver qué es esto.
Esto parece un conservatorio americano, con frecuencia hacen todo este tipo de cosas. Estos serían gente como ustedes, que están en la clase de rítmica o algo. Me estoy dando cuenta que me he saltado, sin darme cuenta, me he saltado al oeste de África, porque me faltan los Xhosa, me faltan un lapsus. Es decir, hemos visto la parte del este, en primer lugar, después hemos empezado a hablar de los San en el sur, pero se me ha ido. Hemos empezado a hablar de la polirritmia, que lo usan ampliamente, pero se me ha olvidado citar un par de etnias de las que sí tengo aquí cosas. Son los Xhosa, se escribe X-H-O-S, próximos a los Zulú. También utilizan el canto de sobretonos, sobre todo entre mujeres y muchachas. Y estos son los que practican este tipo de canto. Dicen que están inspirados en lo que hacen los niños pequeños. Dicen que pinchan a un Beatle. Es que un Beatle, se me olvidó buscarlo, escrito. Tenemos que internet, lo podríamos. Esto, ¿qué es esto? Es un escarabajo. Claro, es tipo una cigarra. Tipo una cigarra o algo así. Bueno, es un insecto que bate sus alas muy deprisa y zumba, ¿no? Entonces dice, es que se me olvidó, anoche estaba ahí acabando esto y se me olvidó. Empalan un Beatle ahí, se lo ponen en la boca y con un palito, y claro, como el bicho está pobrecillo, ¿no? Está ya su último concierto. El bicho zumba, y entonces ellos modificando lo mismo que hace el difónico. En un caso es las cuerdas, en este caso es el animalito el que bate sus alas periódicamente y por tanto tiene altura y por tanto hay sobretonos. Me he saltado, no sé por qué, no los había visto, pues ya lo he dicho, de los Xhosa sí que tengo cosas aquí. Estática, pero se oye bien. Se oye la melodía por arriba, muy débil, porque es un armónico. Fa mayor, para ejemplo, cuando lo montemos ya meteremos más. Aquí tengo dos ensembles de mujeres. Hay también documentales de los Xhosa que no son muchos, no vamos a entretenernos más. Si quieren curiosear en la página
estarán todos esos que se ven a veces por ahí. Dejamos ya África, recordarles que en esta zona ya hemos dicho, las zonas de sabana practican alguna mayormente monofonía, música instrumental, a veces tocan, pero no polifonía vocal, por más rudimentaria que sea. Pero las zonas de selva sí, y estos en sus cantos también suelen, los movimientos de terceras y de cuartas paralelas que hacen frecuentemente, siguen también los de las lenguas tonales, porque estas también son tonales. Como han visto el mapa antes, los mayores focos en África de lenguas tonales son estos y esta zona de aquí, tonales con 2 tonos, a veces con 3. Dejamos África y nos vamos a Asia. La mayor parte de Asia lo mismo. Las tradiciones son mayormente monofónicas o más melódicas, o monodia acompañada, una línea vocal que se hace acompañar, pero hay algunos puntos. Aquí la tradición Ainu en Japón, la vamos a ver enseguida, es una de las más aisladas de todo el mundo. Es decir, aquí hay amplias zonas donde no existe canto polifónico. Aquí está Georgia, esto es Georgia, esta es la región de los Balcanes, todo lo que vimos ayer. Y después aquí en el sureste, en el sur de Asia también hay tradiciones, pero aún no las vamos a ver. En otros países, en Corea, son zonas, en Vietnam, son siempre zonas aisladas, es decir, no es todo el país, es en las altas montañas. La gente más, normalmente es así, esta es la regla que se observa. Polifonía puede practicar cualquiera que esté aquí, nos vamos a cantar como si nos lo queremos inventar. Pero estos son tradiciones, y estas tradiciones polifónicas, que no están por todo, invariablemente se asocian a cadenas montañosas que hay aquí. Todo esto son lenguas tonales también. Estos puntos no están indicando polifonía, están indicando lenguas tonales. Japón, Taiwán, aquí enfrente de China, y estas zonas del sudeste asiático que hoy no las vamos a ver. Las veremos después a Oceanía. En Taiwán hay diferentes etnias también indígenas de allí. La población de toda la historia que ha ido migrando mayormente asiática, ¿no? Ojos rasgados, todo ello, pero esto es Taiwán. De aquí, de algunas costas de China, partieron hace unos 10.000 años aproximadamente, 10-11.000, movimientos de población que son los que ocuparon la Polinesia, la Micronesia y todos estos archipiélagos. Debe pensar que son chinos, bueno, sí, en parte lo son, o sea, pero proceden de aquí. Aquí los pueblos más, estas etnias autóctonas, es decir, que no son toda la población. En Taiwán hay muchísima gente, pero algunas etnias son autóctonas de allí, por ejemplo, los Atayal, que son 10.000 individuos, no hay más, o los Ami, que son 150.000.
Los Atayal suelen cantar en monofonía, a solo o con instrumentos, etc. Pero en las ceremonias de boda, ahí cantan polifónicamente a 2 y a 3 partes. Hay otro pueblo en Taiwán, otra etnia de estas, que se llama Bunun. Los Bunun practican la polifonía más armónica de todos estos pueblos que hay, o la más próxima a lo que nosotros llamamos armonía. Y aquí se produce un fenómeno curioso, y es que los cantantes van ascendiendo mediante una drona casi en glissando, no vamos a decir glissando, pero algo así, continuo, los que hacen el coro, los que hacen la drona, la pedal. Mientras que las otras partes melódicas van también ascendiendo, pero eso es por tonos concretos. Esto sí que puedo mostrarles en un momento, o ahora mismo, estas tomas. Taiwán, aquí tenemos un ejemplo de estos, de polifonía Bunun. Bueno, claro, es una polifonía, no es contrapunto imitativo, pero que se ilustran algunas de las cosas que digo. En este caso son acordes bastante consonantes, mi, sol, si, mi, o algo así, es el acorde general que aparece ahí, en tonalidad de mi mayor. Esta no la podemos oír. De los Bunun no tengo nada. Esta es de Vietnam, tampoco vamos a entrar. En Taiwán hay otras etnias que también practican en algún grado ese tipo de cosa. La más famosa son los Paiwan, con W, esos hay 70.000 individuos, quedan solo 70.000. Los Paiwan usan también segundas disonantes, como hacen en los Balcanes, y utilizan también dronas, también un rango estrecho, tipo cuarta, quinta, no mucho más. Hay otros que no nos vamos a entretener, los Bukai o los Tsou, pero hay los Saisiat, escrito como suena, Saisiat, que eran menos de 10.000. Estamos hablando siempre de zonas de alta montaña, o sea, pueblos. Estos cantaban en cuartas paralelas, esto se sabe, se quedó registrado en el siglo pasado, pero actualmente esa tradición se ha perdido. O sea, el registro se les oye, se sabe que lo hacían cuartas paralelas, pero ya no, nadie canta así. En fin, no nos vamos a entretener más aquí, vamos a escuchar la tradición Ainu, que es muy curiosa, a oídos occidentales. ¿Dónde estás? Bueno, no hace falta que lo ilustre, ya se lo he señalado antes. Es la más aislada, está aquí en el norte del Japón, un pueblo se llama así, Ainu. Vamos a escuchar directamente una y ahora les mostraré la partitura o al revés, como prefieran. Es muy curioso lo que decía de la forma canon, que esto de andar cerrando, abriendo el programa es aquí. Fíjense cómo es la forma canon. Ta, 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 y ahora entra este, ta, 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 y ahora entra este, ta, ta, ta. ¿Lo ven? Va desplazado, pero no hay una riqueza tonal o melódica o armónica como la entendemos en Occidente. Decimos que es bello si es muy redundante en el buen sentido, es decir, si resuenan unas notas con otras, si hay abundancia de... Ahora lo oirán y entenderán lo que estoy diciendo. Hay otra aquí, la que vamos a oír creo que es más parecida a esta. Entonces, bueno, pero más acompañan las mujeres pegando en el suelo, lo oímos y si quieren me lo dicen y volvemos a ver las notas. Japón. Aquí tenemos unas cuantas. Es una especie de contrapunto imitativo, pero muy simple, más tirando a tipo esquemas rítmicos, porque bueno, mejor, ellos también cantan mejor.
No sé si en el pueblo de ustedes o incluso aquí mismo no saben cantar. Bueno, no saben cantar, pero siempre cantan así. ¿Y qué diríamos? Que si hablan chino o alemán no saben hablar. Esto tampoco es muy... Vamos a escuchar alguna otra, muy curiosa, ¿sabes? Esta. Los Ainu son una de las etnias más antiguas del Japón, quedan unos 20.000 individuos, pero solo un centenar aproximadamente actuales saben hablar el idioma arcaico, de los 20.000 que quedan aproximadamente. En los años 60-70, con financiación japonesa, de universidades y instituciones japonesas, se hizo una recopilación de sus canciones, se grabaron unas 2.000 canciones y se transcribieron, están transcritas en un cancionero, unas 600 páginas, pero está en japonés. Tiene una pequeña introducción en inglés, pero bueno, un cancionero es un cancionero, tampoco es para estar ahí. Un cancionero es una cosa de este tipo. Aquí tenemos otras parecidas a lo que oíamos, es decir, son frases cortas, no, tampoco se puede decir que sean rítmicas porque habría que darle más variedad, pero una suerte de ostinato no precipitado que se va repitiendo en forma canónica. Aquí bueno, habían visto lo que hacen. En la primera se oían más voces, desde luego. ¿Tenemos alguna más? Estas son un grupo muy famoso y muy conocido en Japón. También hacen este tipo de cosas con instrumentos eléctricos, es decir, con una banda de rock, sí, también lo hacen, pasa yo aquí no lo voy a poner, pero si te crean más en Reu, en YouTube, oirán a este mismo grupo haciendo polifonía tradicional arcaica y mix, ¿cómo se llamaría eso? Un remix ahí, oye, pero muy bien, y la gente allá abajo, como en cualquier concierto de rock, se dan encantadísima, los jóvenes y las jóvenes, como dijo aquella, no la voy a citar.
Y la última, pues no me acuerdo qué es. Ah, sí, esta es muy curiosa. Esta es una grabación histórica. Sí, son esta gente que sus mujeres, ya ven, se pintaban como la máscara. Como lleva bigote. El enemigo de Batman. No es bigote, es que se pintan los labios, exageran mucho la boca. Joker. Esta es la población autóctona Ainu de principios de siglo. Las fotos son de esa época. Pero
Para nosotros este tipo de música es muy extraño, pero no solo este tipo de música. Muchas cosas del Japón son extrañas al pensamiento occidental. Japón no es China. No confundan al japonés con un chino porque se ofenderá. Son una civilización, ellos dicen así, más refinada. Son diferentes. Quizá no sepan lo que cantan, pero sí saben lo que comen. No han ido a un japonés, come fantásticamente bien. Hay algunos baratos ahora en Alicante. Los japoneses, el modo de vida japonés no es el modo de vida chino ni el occidental. Oigan la música Shinto, moléstense, tecleen música Shinto, escuchen esta flauta y ya me dirán eso a qué suena. Igual Alf va y lo entienden, es una cosa completamente extrañísima. O el modo en el que un japonés siente su historia o su sociedad o su familia, eso en Occidente no se conoce. Han oído hablar, supongo, de las huelgas japonesas, ¿saben lo que es? Es estar, no trabajar, no, mira, nunca mejor dicho, estamos en el día señalado. No trabajar, no, trabajar 10 veces más. Claro, entonces, tú, en vez de parar de trabajar, trabajas doble turno, de modo que la empresa va acumulando, si fabrican zapatos, si fabrican coches, los acumula, no los vende, tiene que bajar los precios. Así es. Esto es una huelga la japonesa. Pero ahora, díganme en qué país de Occidente se puede aplicar eso. Es decir, qué población, desde luego Italia, España no, Inglaterra no lo sé. Es decir, no, en vez de no ir a trabajar, te quedas por la noche y haces más pan y... Por eso, es que es otra mentalidad. Es igual que cuando la Segunda Guerra Mundial nos pintan a los kamikaze como una especie de fanáticos locos que se suicidan con los aviones, etc. Y esto ocurrió, es verdad, cuando ya no tenían munición, en los peores tiempos, en vez de volver, pues me cargo un barco. Esto tiene que ver más con cómo son los japoneses, el sentido del honor que tienen y de pertenencia a un grupo. Los dioses de los japoneses son más bien sus antepasados, su historia, su país, su familia. Es decir, un japonés, a mí no me miren que yo no tengo nada que ver. Yo soy un individualista radical y voy a mí ahí y no quiero saber nada. Pero entiendo que estas cosas choquen. Es decir, habrá japoneses también, como yo me imagino, y japonesas, pero un japonés no es que tenga un sentido patriótico como el que aquí tantas veces se critica y en otros países europeos se alaba, sino que, digámoslo así, su pueblo, su cultura es también su familia, se identifican con la tradición. De modo que, claro, el emperador era el emperador, no es, fanático hay que ser, ¿no? Porque un poco, puedes dar la vida por un ideal, pero claro, lo que está intentando decir es que el sentimiento... ¿No han visto en estas películas a veces de Yakuza y de... Hay una película, Mulan. Mulan. ¿Qué es Mulan? Mulan, de Disney. No me suena. Yo soy más de Ed Segal y en las películas a veces la mafia esa que dicen se cortan un dedo por honor. Es decir, no estás entregando un dedo al Estado ni nada, sino a veces es la mafia, pero a veces es simplemente un trato. Es decir, un japonés todavía tiene un sentido del honor, no voy a decir como en el Renacimiento, que en el Renacimiento había de todo, pero en ese sentido, decía, un hombre vale lo que vale su palabra, y en la antigüedad clásica también. Es decir, yo te doy mi palabra, hacemos un trato, yo la cumplo, y si no la cumplo, no tienes necesidad de ir a denunciarme a un juez o buscar o perseguirme 10 años para que te pague lo que te debo, sino que tú mismamente, en prueba de... Esto es lo que hace, esto es el corte de dedo, lo hacen. No digo que ahora lo hagan todo el mundo, no estoy al corriente de las tradiciones actuales, pero sí un poco de lo que... Hay películas, he visto películas en las que... Sí. A veces es para la mafia, o sea, tú lo entregas a la mafia, sí, pero otras veces es entre trato, es decir, tampoco... Uno que lo ilustra muy bien es Kurosawa, el director de cine, trata mucho ese tema.
ha 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 oh ha 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 oh ha ha oh ha 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 oh ha ha oh ha 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 oh ha 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 oh ha ha oh ha 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 oh ha ha oh ha 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 oh ha 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 oh ha ha oh ha 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 oh ha ha oh ha 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 oh ha 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 oh ha ha oh ha 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 oh ha ha oh ha 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 oh hundo리 hun지가 아하오 하하오 호이하오 hundo리 hun지가 아하오 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 하하오 호이하오 Bien, de Japón lo vamos a dejar ya. Citar una última tradición aquí en el norte, en la Siberia, en los rusos, por aquí arriba, porque todo esto que hay aquí es Rusia, es decir, ¿dónde estás? Aquí. China es esto, que es enorme, esto es Mongolia, pero todo esto es Rusia. Pues aquí en los extremos más orientales de Rusia hay también una etnia, se llaman los yakuts, con K, Y, yakut. Estos bailan también en danzas circulares y en los años 80, cuando la etnomusicología soviética fue allí a estudiar sus cantos y a recogerlos, etcétera, se quedaron un poco asombrados porque decía uno, si es que en vez de parecer yakuts, parecen georgianos cantando, porque utilizaban segundas disonantes y este tipo de cosas con fines también estructurales en sus canciones. Hay una grabación histórica de estos años, de los años 80, y en esta grabación se les oye cantar una especie de órgano, una especie de pedal, el coro, etcétera, y se oye unas cuantas voces que cantan en cuartas paralelas. Pero según los de allí, los que decían que ellos estaban cantando lo mismo. Por ahí se percibe, unos cantan una especie de pedal, otros cantan en la cuarta. Bueno, enredos de estos hay por todas partes. Están documentados en ruso, en cirílico, y nuestro amigo, que tiene un porrón de información, ha publicado otro libro recientemente para el año que viene. Ya veremos qué dice y qué es útil para nosotros. Pasamos a Oceanía. Es muy curioso, porque también tenemos esa idea que en Oceanía, en el complejo de islas de Oceanía, se canta así en intervalos diatónicos y a varias voces por influencia de los occidentales que desde 1700 y pico estamos llegando allí. Pero la población que llegó a todas estas islas empezó a migrar hace 40.000 años. Las lenguas que se hablan actualmente son las que les he mostrado ya antes, migraciones de hace 10.000, 11.000 más o menos, procedentes de estos puntos. Pero sabemos que hace 40.000 años ya había navegantes y pueblos que ocupaban estas. La población actual
es descendiente de estos pueblos, de hace 10.000 más o menos, pero hay otros, quiero decir, hubo otros antes. Tendemos a pensar que eso es así, pero el asunto no está del todo claro. Por ejemplo, en los primeros viajes de Cook, que son de 1772, 5 años antes de que muera Mozart, el explorador inglés, ya hacen referencia a estas cosas. Dice, hay muchísimos cantantes y cantan pocas notas, pero diferentes. Pero tú siempre oyes el conjunto completo. Ahora escucharemos la tradición más famosa de la isla de Tonga, que son los llamados laka laka. Los cantos laka laka sirven para transmitir las tradiciones del pueblo, etcétera, pero se componen cada año. Hay una especie de maestro, no voy a decir sacerdote porque no lo es tampoco, se llama punake. Estos son cantos corales a 4 y a 5 partes, ¿no? Ahora veremos uno. O sea, ahí puede haber 1000 personas, como si fuera aquello de los Juegos Olímpicos, en secciones, mujeres, hombres, y todos se saben todos estos movimientos y los cantos. El punake lo que hace es elegir las melodías principales o inventarlas o modificar. Es decir, crea un nuevo coral, pero es un coral masivo. Pueden ser 1000 individuos, cientos, y las armonías las van creando las partes directamente. En un momento lo ilustraré, pero quería señalar algún otro comentario de estos viajes. Cook hizo varios viajes y de esa época tenemos más comentarios. En uno de ellos dice uno, en el tercer viaje, se dice en los diarios, dice, había un número enorme y se dividían en varias partes, cada una de ellas cantaba en un tono diferente, lo cual hacía la música muy agradable. Todavía en esa época había voces críticas también, y después otros que dice uno, por tanto es increíble que gente semibárbara, que naturalmente no ha llegado a ninguna perfección en ningún arte, sea capaz de cantar de un modo, esto dice una fuente de la época, como ni siquiera lo hicieron los griegos y los romanos. Es decir, oían cantar polifónicamente, insisto, no con la complejidad actual, sino en una escala diatónica, y como se suponía que la escala diatónica era lo último de la civilización, es decir, que habíamos empezado en el siglo X y tímidamente, pero esto está ahí hace mucho más tiempo. Ahora lo escucharemos. Gente semibárbara, ¿a quién se refiere? A los nativos de allí, claro. Es decir, occidentales que en estos tiempos y en tiempos románticos encontraban etnias o pueblos semibárbaros o bárbaros primitivos, los llamaban los románticos. Hoy no decimos primitivos, pero en fin, pueblos en un estado de civilización mucho más que no era posible que estuviesen tan adelantados en la percepción diatónica, algo así. Se intentaba ver, y todavía algunos lo pretenden, una especie de progresión en la historia que va de lo más simple a lo más complejo, y esto es cierto en muchas cosas, en organismos celulares, etc. Pero aquí lo más simple, si somos 4, es meter cada uno un grito, digo yo, que encontrar la escala de repente. He citado el comentario que también hubo voces críticas, pero se referían a las mismas cosas. Oían a veces disonancias, pero que se resolvían. Sí, seguro que han oído estos cantos, bueno, no lo sé, en alguna película. Yo es que ya tengo muchos años y claro, he visto muchas películas, tanto en el cine como en la realidad. En la realidad no paro de ver, o sea, es una película tras otra, todo ficción, todo ficción. Aquí tengo los laka laka, también está en castellano este trocito, lo podremos entender mejor si te encuentro. Venga. Aquí está. El archipiélago de Tonga está situado en el Pacífico Sur, a unos 2.500 kilómetros al noreste de Nueva Zelanda. El reino de Tonga, que antes de su independencia en 1970 se llamaba las Islas de los Amigos, tiene un rasgo particular. Es la única monarquía constitucional de la región. El laka laka es de hecho una mezcla de coreografía, oratoria, polifonía vocal e instrumental, composición musical y textos basados en las leyendas y en la historia local. Esta vibrante expresión cultural es practicada por todas las comunidades del reino y desempeña un papel primordial en las celebraciones importantes, como la coronación del monarca o los aniversarios de la Constitución. Esta tradición surgió en el siglo XIX, pero recobró nuevo vigor en el siglo XX gracias al apoyo de la familia real. La fuerza creadora que está detrás de estas representaciones es el punake, a la vez poeta, compositor, coreógrafo y director artístico.
La tradición requiere que los punaques renueven constantemente su repertorio de la calaca, explorando los temas más diversos de la historia, las leyendas, los valores y la estructura social del pueblo tongano. Tal vez se piense que ser el punaque es fácil. En realidad, el punaque no es diferente del sacerdote que guía y enseña el camino en la iglesia. Pienso que si el punaque es un líder torpe, no puede respetar sus deberes. Creo que la primera cualidad de un punaque es el conocimiento de sí mismo. Debe comprender con exactitud su función y solamente entonces podrá ser punaque. La palabra la calaca, que significa en tongano dar pasos rápidos o prudentes, procede de un baile llamado Mlaufola. Las representaciones duran una media hora y pueden llegar a reunir a varios centenares de personas alineadas en dos hileras, los hombres a la derecha del público y las mujeres a la izquierda. Los hombres ejecutan movimientos rápidos y enérgicos, mientras que las mujeres realizan pasos gráciles y gestos elegantes. Los dos grupos bailan batiendo palmas y cantando, a menudo con acompañamiento vocal de un coro. La polifonía compleja del canto y los movimientos sincronizados de los centenares de bailadores ofrecen un espectáculo potentoso. Bueno, esto es polifonía, es decir, son el concurso de varias voces según intervalos consonantes y diatónicos, y ahí está. Quedan dos cositas muy curiosas y cerramos la clase con un canto de los indios, sí, de gente que hoy no vamos a, en este curso no vamos a ver el próximo año, pero el próximo año sí, perdón, que son todo lo que llamamos lenguas athabascan o de la familia Nalene, que son todos los indios de Norteamérica, todos no, pero la mayoría de la costa este, procedentes de migración. En América se supone, o esto es lo que se acepta, que los humanos la habitamos desde hace unos 15.000 años. Es decir, en tiempos en que los hielos estaban más abajo, por el estrecho de Bering se podía pasar, y se conjetura, o se supone, se admite que hubo al menos 3 grandes oleadas de migraciones en años 15.000, 12.000, algo así. La última creo que hace 11.000. Y que todas las poblaciones que hay, incluyendo esta, pues proceden de estas primeras, incluyendo las de Sudamérica, quiero decir. Nosotros nos centraremos en lo que llamamos lenguas athabascan. La mayoría son lenguas tonales, pero algunas ya se han perdido, es decir, ya no quedan individuos que las hablen. Otros quedan 200, otros quedan 100, pero ya no son indios como los que vemos en las películas, Es decir, tienen mando a distancia, cámaras de foto, granjas, los que pueden y tienen más pasta las fumigan con avioneta, en fin, Estados Unidos, tampoco, no piensen, indios de las praderas ahí, ahora los veremos, con esa cerraremos, este año no vamos a hablar de ellos, el año que viene. No son tradiciones polifónicas tan complejas como las que hemos visto en Europa o como las de Tonga, y el resto tampoco podemos decir, no son tan complejas porque no están tan estructuradas estas de aquí, sino que son más libres, digámoslo así, ¿no? De la Melanesia y de Polinesia y de Micronesia es solo citarles 2 curiosidades y ya lo dejo y les pongo el otro día. Por ejemplo, en las islas más pequeñas hay una isla que se llama Belena. Aquí hay un fenómeno muy curioso que también está documentado en Europa, en alguno de estos Balcanes, yo no lo cité, lo pasé por alto, que es polifonía politextual, es decir,
algo como lo que pasaba en el gótico, que es de lo que se queja la Camerata de los Bardi y algunos renacentistas. En tiempos de 1300 y 1400, la polifonía eclesiástica, no con instrumentos, sino vocal, ya he anticipado estos temas, pues es súper compleja. Es decir, la crítica de Zarlino, de los Bardi y de otros, de Girolamo May, que es el padre de esta criatura, de que los antiguos cantaban al unísono, no se quejan de que la música gótica de la iglesia no es diatónica o no es armónica, es la misma. Lo que se quejan es que hay tantas voces y tanto texto que no se entiende nada. Por eso inventan el melodrama y estas canciones donde está la melodía pura de la cantante y un acompañamiento instrumental. ¿Qué está ocurriendo en 1400 con el gótico en música? Pues está ocurriendo eso. Hay cánones, por ejemplo, me acuerdo de Cipriano de Roure, ahí tiene un canon a 36 voces. Claro, no es que estén las 36 haciendo el canon, ni aunque fuera tipo Ainu, hay muchas que están quietas y pedal, pero espérate, encima cada una de las 4 voces humanas, 36 entre 4 son 9, ¿no? Esto va más o menos. Es decir, alto, tenor, bajo, etc. Cada uno está cantando un texto diferente a la vez. Eso en una catedral, con tanto eco, claro, oyes a mucha gente que está cantando, pero están cantando 4 textos a la vez. Eso es de lo que se quejan Zarlino y los renacentistas. Incluso en diferente idioma, ¿no? En el caso del gótico, no tengo tanto detalle, ¿lo sabes tú? Yo sí, o sea, eso lo di. Latín y lenguas romances, por ejemplo. Ese tanto detalle no lo sabía, pues punto ahí. Se quejan de eso, de que no se entiende nada. Por eso reclaman una melodía más... reclaman que la melodía sea independiente. Hasta ese momento la melodía, ya lo ilustraremos en estética, con algún canon también, mi fines, mi comienzo y otros. Las melodías no son la invención en 1300, digo, hasta 1400 o así, la invención libre de un compositor, qué bonita es, sino que van derivando más o menos de los acordes que se van produciendo. Parecen notas de paso, a veces un motivo que sube, que baja, pero no hay una melodía libre en el sentido renacentista propiamente. Así empezamos y la música instrumental tenía derecho a existir y así seguiremos hasta donde se pueda. Solo citarles 2 fenómenos curiosos. Uno es este. En la isla de Bellona tienen este tipo de polifonía politextual, donde cada una de las partes está cantando un texto diferente. Y en el atolón de Anuta, así se escribe, Anuta, aquí hay un fenómeno muy curioso, solo viven 200 personas. Son autóctonas de allí, o sea, de esta serie. Pero cuando muere uno, se constituyen en grupos de 20 personas y van a la casa del difunto a cantar a varias voces por turnos, un grupo detrás, hasta que pasan todos. Es una tradición que tienen de tiempo. Bien, de todos estos fenómenos más curiosillos no tengo más. Como el año que viene, como seguiremos enredando, como hacemos hace 20 años, fines de semana, pues conseguiremos más cosas, mejoraremos esta sesión, la haremos mejor o haremos una nueva diferente. Acabamos con una especie de canto a varias voces, pero no exactamente polifónico. Bueno, sí, hay una drona de gente que canta y ya verán que alguno chilla por arriba, perdón, chilla, dicho con todos los respetos. Este es si lo encuentro, estarás docente optativa, ¿dónde te habré puesto? Estarás aquí, sí, Norden Cree. Bueno, estábamos hablando en efecto de estos pueblos, Norden Cree, Coahuila, los tengo por aquí, América, Athabascan, estos son, o de la nueva British Columbia, también lo llaman así, son todos estos pueblos, los Cree, Comox, Carrier, Belacula, Beaver, Casca, Kootenai, bueno, hay muchos. Aquí no están los más famosos, los Sioux y todos esos, los Squamish, todos estos son las lenguas athabascan, lenguas tonales, pero algunos de ellos ya no quedan individuos que las hablen, están extintas, y son las que ocupan estos. Nosotros vamos a oír de los Cree, hay Northern Cree, también South Cree, se reúnen cada año, hacen por allí, por Alaska, donde les place muchísimo. Son toda esta costa, mayormente la costa este de Estados Unidos, toda esta franja, pero abarcan incluso hasta California, en fin, los indios de las praderas. Con esto acabamos. Debería haber puesto Music Language Frontiers al final. No hay gracia la que Oye, claro, no cocinas, lo haces todo, luego no pones la marca.
conté aquí que iba a algún sitio. Bueno, fui a Ecuador a trabajar, me llamaron, estuvieron 2 semanas dando charlas por allí, pero parte del pago fue un billete para ir a Texas y ver a Larry, aquel de aquí. Y claro, me llevé de todo y me olvidé de mis publicaciones. Qué bien. Sí, me miraban así con la cara diciendo, estás... Bueno, sí, pues así. Pero no pasa nada, aquí no es lo de... Mira, llegamos a los Northern Creek. Hey, got this song. 4 push-ups. Give him a good one. Bien, al principio parece que no, pero luego se da cuenta que están cantando diatonía. Sol, do, la, sol, fa, mi, la, do, o algo así. Se ajusta a la distribución de escala, tonos, de octava, tonos semitonos. Bueno, pues eso es todo. Próxima semana más, y por lo menos igual, trataremos que sea mejor, no sé. Ya han acabado las clases de polifonía en los turnos de los miércoles, y la próxima, en el caso de estética, es